Ahora, el reconocimiento de patrones no es exclusivo de las listas. De hecho, ya vimos un ejemplo. Creamos unas expresiones, creamos unas clases case e hicimos reconocimiento de patrones con esas clases case. Pero hay muchas cosas que por defecto, o sea, que uno no sabe si las crearon con clases case o no, y se puede hacer reconocimiento de patrones, como las listas, o como las parejas o las tuplas. Vamos a trabajar con parejas y tuplas. Entonces, ordenando listas más rápidamente. Intentaremos definir ya hicimos insertion sort, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una función que ordene listas más eficientemente que el ordenamiento por inserción. Entonces, hay un algoritmo muy conocido que se llama el merge sort. ¿Han oído hablar del merge sort? Sí, unos, otros no. Nunca. Sí, no, bueno. Pero ¿han visto el algoritmo de ordenamiento? No han visto en ningún curso el algoritmo de ordenamiento. En ningún curso han ordenado nada. Eh, bueno, en análisis de algoritmos van a haber muchos. Van a ver, pero desde el punto de vista de cuánto cuesta ordenar. Aquí lo vamos a ver desde cómo ordenar. Vimos insertion sort, ordenar por inserciones. Este va a ser ordenar, el merge sort se llama ordenamiento por mezclas. ¿Cuál es la idea? Es recursivo. Si la lista tiene 0 o 1 elementos, pues ya está ordenada, no hay nada que ordenar. Pero si no, dividir la lista original en dos sublistas de tamaño similar. O sea, coger la lista y cortarla en dos pedazos. ¿Sí? Tamaño similar dice porque si la lista tiene 3 elementos, en un pedazo quedan 6 y en otro pedazo quedan 7. Entonces, la lista tiene 14, en uno puede quedar 7 y en otro 7. Después se dice tamaño similar. Cada una conteniendo más o menos la mitad de los mismos elementos de la lista original. Ordene esas dos sublistas, ordena la una, ordena la otra recursivamente y luego las mezcla. Como la una está ordenada y la otra está ordenada, las mezcla. Ese es el ordenamiento por mezclas. Entonces vamos a escribir ese algoritmo recursivo. Entonces es mejor verlo aquí. Merge. Tengo dos versiones de merge. Bueno, no importa. Entonces, el algoritmo merge sort. Recibir una lista y devolver una lista de enteros, ordenada. Ahorita, entonces, ¿qué hace el algoritmo? Según lo que dijimos, es calcula la longitud de la lista y la divide por dos para saber más o menos dónde queda la mitad. Bueno, si n es cero, quiere decir que la lista tenía o 0 o 1 elemento. Si tenía 0, 0 sobre 2 da 0. Si tenía 1 dividido 2 es división entera, da 0. Entonces, si tiene 1 o 2 elementos, 0 o 1 elementos, da la misma lista. Si no, quiere decir que tenía 2 o más elementos. Entonces, ¿qué hace? Ah, mire, llama una función que se llama split add, que lo que hace es coge la lista y la parte en dos en la posición n. La posición n es la posición en la mitad. Y entonces me devuelve una pareja de listas, el E1 y el E2. O sea, la función split add ya me devuelve dos listas, partiendo la lista original en dos listas, en la parte en n, la parte en n y en el resto. Y entonces ya tengo el E1 y el E2. Entonces ordeno recursivamente el E1, ordeno recursivamente el E2, y luego cojo esas dos listas ordenadas y las mezclo para hacer la lista ordenada completa. ¿Listo? Entonces, este algoritmo, suponiendo que merge funciona bien, este algoritmo funciona perfecto, porque ¿qué hace? Caso base, la lista es de 1 elemento, la lista tiene 0 elementos, devuelve la misma lista, luego quedó bien. Caso de inducción, la lista tiene 2 o más elementos. Entonces la parte en dos listas de menos de la mitad. Entonces, por inducción total o inducción, ¿cómo se llama? La inducción total, la inducción, ¿no me acuerdo llamada total? Fuerte, eso, por inducción fuerte, eso, fuerte. La inducción fuerte se llama total, pero la inducción, pero yo sé que no le había puesto ese nombre en el curso. Entonces, la inducción fuerte, entonces, estoy suponiendo que las listas con listas de menor tamaño que la original, ya el algoritmo funciona. Entonces, él me devuelve esta ordenada bien, esta ordenada bien. Entonces, si merge funciona bien, pues esto las ordena bien. No hay manera que no. Ahora, merge.
¿Qué recibe merge? Dos listas ordenadas y devolver la lista ordenada con todos esos elementos. Entonces, ese es merge. Recibe dos listas que ya están ordenadas y devuelve la lista ordenada. Entonces, fíjense que ya voy a empezar a hacer una tupla de dos listas y match. O sea que este reconocimiento de patrones también sirve para tuplas. Entonces lo que dice es, vea, coja L1 y L2 y mire si coincide con. La primera pareja es nil, ese es el patrón nil. La segunda es cualquier cosa. Entonces, si la primera de las listas es nil y la segunda es cualquier cosa, y me dicen que mezcle una lista que no tiene nada con una lista ordenada, pues me da la otra lista. Si me dicen que la primera es cualquier cosa y la segunda es nil, pues me da la primera lista. Pero si tengo dos listas, que la una empieza por M y el resto de la lista, y la otra empieza por N y el resto de la lista son patrones, entonces, ¿qué hago? Comparo M con N. Si M es menor que N, entonces, ¿quién va primero? Quiero mezclar las dos listas. Como están ordenadas, ¿quién va de primero? Pues cojo las dos cabezas y miro cuál es el menor. Entonces, si el menor es M, entonces el M va de primero. Entonces, digo, mi respuesta va M de primero y en el resto va a mezclar el resto de la primera, porque cogí M de la primera, con la segunda. Porque a la segunda no le he hecho nada. Si no, si M es mayor o igual que N, entonces el que va de primero es N. Y entonces lo que hago es mezclar la primera con el resto de la segunda. Entonces, yo ya sé, primero, cuando llame a merge, deben estar ordenadas. Si la lista original está ordenada, es porque el resto de la lista también está ordenada. ¿Cierto? Y lo mismo pasa aquí. Si la lista original está ordenada, la lista L2 está ordenada, NS también está ordenada, porque no puede estar ordenada, un pedazo está ordenada toda. Entonces, este merge debe devolver correctamente las listas ordenadas. Y N era el menor de todos, luego tenía que quedar de primero. O en este caso, M era el menor de todos, tenía que quedar de primero y el resto ordena bien. Entonces, este algoritmo devuelve la lista ordenada. Ese es el merge sort. Aquí hay otro algoritmo de merge eh, aquí hay otro algoritmo de merge que miren lo que hacía. Cogía solamente la lista primera y le hacía match. Si el primero era nil, daba el segundo. Y si el primero no era nil, entonces le hacía match al segundo. Que si el primero era nil, le devolvía al primero y si no otra cosa. O sea que aquí es lo mismo, es un match, es parecido, pero aquí el match fue primero con el primero y luego con el segundo. En cambio aquí el match fue con los dos al tiempo. Con la tuple. Esa es la única diferencia entre esas dos. Pongamos a correr esto. Me gusta ponerlo a correr aquí abajo. Por alguna razón me gusta más aquí. Ah, ya estoy en esta. Entonces ahí quedó el merge sort. Merge sort. Aquí estaba. De la lista 1, 3, 2, 4, 7, 5. Ahí. Entonces la ordeno. El ordenamiento por mezclas es más rápido que el ordenamiento por inserción. Ujú. ¿Qué más? ¿Entendido? Facilísimo cómo funciona, ¿no? O sea, y esa es la manera de pensar funcionalmente. Siempre hay que pensar en el problema, cómo lo divido en problemas más pequeñitos, cómo los conecto, y ya que los algoritmos recursivos funcionan. Y funcionan porque ayudados por la inducción, ¿no? Uno se ayuda de la inducción para, supongo que esto funciona bien, solo tiene que darse, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tener uno cuidado, que los casos bases queden bien, porque si no quedan bien, el algoritmo no funciona bien. Y segundo, que el caso de inducción, las respuestas queden, o sea, suponiendo que estos ya quedan bien, entonces la respuesta que yo estoy dando, digo por qué es correcta. Entonces aquí, pues si M es de menor que N y las listas estaban ordenadas, entonces M es menor que todos los que hay aquí. Porque M era menor que
todos los de aquí, porque M era el primero que estaba en la lista y estaba ordenada. Y ya es menor que N, luego es menor que todos los de aquí, por lo tanto es el menor de todos, lo tiene que ir de primero. No hay manera, ¿sí me entienden? O sea, yo demuestro, tiene que ir de primero y el resto vienen bien porque lo llamo recursivamente. Yo no tengo que mostrar que el resto me quedó bien. El resto queda bien por recursión o por inducción. Eso es lo bueno de todo eso. Bueno, ese es el ordenamiento por mezclas. ¿Qué vieron allí? Entonces vieron que pudimos hacer match con parejas. La que hay aquí no tiene las parejas, la que hay allí sí. Entonces, tiene que ser que en la clase pasada, en la clase del año, del semestre pasado, yo empecé con esta primera, que era la que había allí comentada, y después de ver las tuplas me devolví e hice la segunda, y entonces, por eso quedó la segunda. Pero ya vimos cosas con tuplas que nos vamos a adelantar, pero bueno, nos adelantamos. Entonces, pares y tuplas también sirven.